Hola, Luis. Hola, muy buenos días. Soy Luis Domínguez, técnico del Centro Insular de Calidad y Consumo Responsable, y en nombre de nuestra unidad del Observatorio de la Calidad y del Cabildo de Tenerife queremos agradecerles y darles la bienvenida por su participación en esta sesión informativa que forma parte del programa de actos de la Semana Europea de la Calidad de Tenerife 2020, con el que pretendemos conmemorar la calidad entre los meses de noviembre y diciembre. Les animamos a que se inscriban y participen en los actos de la semana. Estamos ya en la última semana, la recta final del programa, y pueden participar en las webinars que tenemos programadas en esta última semana y durante la primera semana de diciembre, la semana que viene, a través de la web semanacalidad.org, en la que también pueden consultar paneles informativos de empresas y organizaciones, paneles ODS de proyectos y acciones que contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También pueden contactarnos para cualquier sugerencia, propuesta o consulta a través de nuestro correo electrónico observatorio@tenerife.es. La sesión de hoy la realizamos en colaboración con la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y el Colegio de Mediadores de Seguros de Santa Cruz de Tenerife, con el título La importancia de estar asegurado y la protección del consumidor en el ámbito de los seguros. Esta sesión va a ser impartida por don Ángel José Jerpe Pérez y por don Francisco Javier Pérez Arquillo. Ángel José Jerpe Pérez es inspector coordinador del área de seguros, no vida y planes y fondos de pensiones en el Servicio de Consultas y Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Es licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas ICA de Madrid, especialidad jurídico empresarial. También tiene diplomatura en Derecho Empresarial por ICA de Madrid, un máster oficial en Derecho de Seguros por la UNED de Madrid y es auditor de cuentas registrado en el ICAC. Por su parte, don Francisco Javier Pérez Arquillo está diplomado y graduado en Educación Social, posee el grado de Psicología, posee el máster de Formador de Formadores y experto universitario en mediación de contratos de seguro. Es titulado en Administración de Fincas y también posee el título superior de Agente de la Propiedad Inmobiliaria y la acreditación de Perito Judicial Inmobiliario. En la actualidad es director técnico de la Correduría de Seguros Objetiva Broker desde el año 2016 y es el presidente actual del Colegio de Mediadores de Seguros de Santa Cruz de Tenerife desde el año 2017. Antes de pasarle la palabra, quisiera agradecerle su participación, su colaboración con el programa de la Semana Europea de la Calidad y sin más, y recordándoles también que poseen un chat para hacer preguntas tanto durante como al final de la sesión, le paso la palabra a Ángel José Jerpe Pérez de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Hola, buenos días. Muchas gracias, Luis, por tu presentación y por contar con la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en un ámbito que es la protección del cliente de servicios financieros, que es uno de los propósitos que tiene la Dirección General de Seguros como órgano supervisor en el sector asegurador. La presentación, para el inicio de la presentación os he planteado un PowerPoint que voy a compartir para que lo podamos ver todos juntos. Vale, en principio, salvo que me diga lo contrario, debería de verse. Con lo cual voy a empezar con la presentación. En primer lugar, y en relación con el funcionamiento del procedimiento sobre las quejas y las reclamaciones que se presenten ante el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros, en primer lugar queríamos presentaros cuál era nuestro régimen jurídico para que pudiéramos entender la normativa aplicable. Y todo parte de una ley del año 2002 sobre medidas de reforma del sistema financiero, donde en el artículo 30 se recoge la regulación de la presentación de reclamaciones ante la Dirección General de Seguros. Y de manera concreta establece que los informes
que se realicen desde el supervisor serán informes motivados y no tendrán en ningún caso la consideración de un acto administrativo recurrible. De hecho, los informes que se emiten por parte del servicio son informes no vinculantes. Con posterioridad, la Ley 2 del 2011 de Economía Sostenible establece en el artículo 31 una regulación de la protección de los clientes de servicios financieros. Y en esa regulación establece una remisión íntegra al artículo 30 de la Ley 44/2002, que ya hemos comentado. Lo siguiente fue que se estableció una orden del año 2012, donde ya se establece una regulación de manera específica de cómo es el procedimiento para presentar las reclamaciones, no solamente ante la Dirección General de Seguros, sino también ante la CNMV y el Banco de España. Aparece la concepción de ventanilla única, donde las reclamaciones presentadas ante cualquiera de estos tres organismos se van a remitir al organismo que resulte competente para su resolución. De manera concreta, los artículos 6 y 7 establecen tanto el contenido de la reclamación como la necesidad de una reclamación previa al Departamento Defensor del Cliente. De manera concreta, el contenido de la reclamación recoge aspectos como datos del reclamante, la identificación de la entidad reclamada o el motivo, así como el lugar, fecha y firma, y por otro lado la necesidad de una reclamación previa ante el Departamento Defensor del Cliente. Y en el caso de que la reclamación hubiera transcurrido el plazo de 2 meses o en el caso de 1 mes, como veremos, si tiene la consideración de consumidor y no está de acuerdo el reclamante con el motivo de la resolución emitida por la entidad, podría presentar la reclamación ante nuestro servicio de reclamaciones. Y luego, posteriormente, en el artículo 10 se establecen una serie de supuestos de inadmisión. El servicio de reclamaciones tiene una serie de competencias muy tasadas y también eso hace que aparezcan unos supuestos donde la Dirección General de Seguros, en este caso en concreto, el servicio de consultas y reclamaciones no podría entrar. Serían supuestos relativos a que se estuvieran dilucidando en materia judicial, supuestos que necesitan una prueba y cuya competencia correspondería a la vía judicial, los supuestos en los que aparecería la necesidad de una valoración técnica, como por ejemplo podría ser un perito para determinar las causas y las circunstancias del siniestro, y ahí tampoco tendríamos competencia, o la cuantificación y la calificación de la existencia de daños y perjuicios. Posteriormente, en el año 2017, se incorpora al ordenamiento jurídico español la directiva del 2013, que es relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. Y en concreto aparece la figura del consumidor y eso establece que los plazos para estas circunstancias sean diferentes que los que aparecen recogidos en el artículo, en la orden del 2012, y por lo tanto, en el caso de que la persona que reclame tenga la consideración de consumidor, el plazo de 2 meses, como decía anteriormente, pasaría a ser de 1 mes. Y luego las disposiciones de esta Ley 7/2017 establecen la necesidad de una entidad de resolución alternativa de litigios financieros. En este sentido, se habilitó la posibilidad de establecer un proyecto de ley elaborado por el Gobierno para que se pudiera establecer la necesidad de creación de esta entidad dentro del sector financiero. Pues a día de hoy estamos todavía en esa situación de espera para poder regular a través de un proyecto de ley esa entidad de resolución alternativa en el sector financiero. Una vez visto el régimen jurídico, lo siguiente que queríamos compartir con vosotros son datos, y son datos de la actividad del servicio a lo largo del año 2019. Y en concreto, esta gráfica que os mostramos aparece recogido los expedientes iniciados en el servicio de consultas y reclamaciones, no solo en el 2019, sino en la evolución del 2017 al 2019. Y como vemos, en los 2 últimos años
principalmente el traspaso del 2017 al 2018 hubo un incremento notable del número de expedientes iniciados y ya en el 2019 prácticamente se ha mantenido estable. La previsión en este año 2020 es que quizá podamos estar en torno a los 10.000, con lo cual mantendríamos también esta inercia de los últimos años. Los expedientes que han sido resueltos por el Servicio de Reclamaciones a lo largo de estos 3 últimos años han experimentado un incremento significativo, en torno a un 30%, de los más de 8.000 del 2017 a los más de 9.000 del 2018. Nos movemos ahora en el 2019 a más de 10.000 y consideramos o esperamos que a lo largo del 2019 podamos mantener esta dinámica para movernos entre los 10.000 y los 11.000 expedientes. En concreto vamos a analizar los expedientes que han sido resueltos en el año 2019 por tipo de expediente resuelto. Como vemos en la gráfica, el mayor tipo de reclamación son reclamaciones sobre seguros y el segundo tipo serían los escritos no admitidos, o bien porque no cumplen los requisitos o bien porque realmente se considera que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y 7, sería considerado como un escrito no admitido. Realmente luego establecería 4 categorías de un número similar de expedientes, ya sea de reclamación de planes, reclamación de mediadores y consultas de planes, que nos moveríamos entre los 60 y los 120-130 expedientes aproximadamente. Dentro de los expedientes resueltos, la siguiente gráfica versa sobre las reclamaciones de seguros. ¿Cómo se distribuyeron? He perdido la presentación, me parece. ¿Veis la presentación? Vale. Creo que tengo que dejar de compartir. Vale. ¿Se ve ya? Vale. Sí. Vamos a ir donde estábamos. Estábamos en las reclamaciones de seguros, en cómo se distribuyeron a lo largo del último año. Y en particular se distribuyeron principalmente entre informes favorables a la entidad y informes favorables al reclamante. El año 2018 es significativo de los últimos años porque se mueven en torno a un 30 y un 25%. De los informes favorables a la entidad, en este caso sería un 30% y al reclamante un 26%. Más o menos la tendencia en los últimos años se correspondería en torno a estas cifras. Luego vemos realmente que el siguiente porcentaje son los informes en los que remitimos la necesidad y la importancia que tiene aquí también la labor pericial. Lo remitimos a la necesidad de que haya expertos que valoren esta circunstancia y al trámite pericial que se regula en el artículo 38 del contrato de seguro. Y en el siguiente caso, pues lo que hablábamos también como un supuesto en el que no pueden tener competencias para entrar a valorar el servicio, que son aquellos informes en los que haya una necesidad de prueba cuya competencia le corresponde a los órganos judiciales, que en este caso representarían un 14%. Luego tendríamos otras formas de determinación, que son los allanamientos por parte de la entidad, los desistimientos por parte del reclamante y los finiquitos, entre otros, que firman las partes, que serían entre un 8%, y ya por último un 5% de daños y perjuicios y asuntos específicos un 1% residual. Aquí tendríamos en el siguiente un análisis de expedientes por ramos. Creo que no se puede ver, al menos yo tampoco lo veo desde aquí, pero básicamente desde un punto de vista porcentual de ramos, el ramo de incendio, que sería hogar, otros daños a los bienes,
representaría el grueso, que sería la parte más roja que aparece en el gráfico, sería en torno a un 30 o un 35%. Y luego estarían en igualdad más o menos de porcentual tanto el ramo de vehículos como los supuestos de enfermedad. Y pasamos ya a los principales motivos de reclamación. Desde el punto de vista del ramo de vida, el principal motivo de reclamación, ahí lo veis en la presentación, es de un 24% del total del ramo de vida, son las inexactitudes en la declaración del riesgo. Aquí el servicio se encarga de analizar los cuestionarios de salud, si esos cuestionarios cumplen lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro para que la entidad hiciera el cuestionario a efectos de poder tener la información concreta que le permitiera evaluar el riesgo, si las preguntas están enfocadas a esa valoración y la concreción o no de las preguntas llevadas a cabo por la entidad en ese cuestionario. El siguiente motivo de reclamación sería la disconformidad con el importe recibido. Sería o representaría un 18%. Aquí la principal disconformidad versaría en cuanto a dos conceptos. En primer lugar, en relación con los gastos que se aplican en los productos, si aparecen o no de una manera concreta y detallada en la información que se facilita al reclamante y en la comercialización. Y en segundo lugar, esta disconformidad versa también sobre la capacidad que pueda tener el cliente de servicios financieros en la identificación de los activos financieros a los que se vincula el rescate del producto. Esos serían los dos principales motivos de disconformidad. Luego, en el ramo de accidentes, el principal motivo de rechazo de la cobertura sería el rechazo de la cobertura y que representaría un 62%. De hecho, en este caso, habría que analizar lo que se entiende por incapacidad de conformidad con lo dispuesto por la póliza, acogernos aquí al artículo 1, establecer cuáles son los límites y la interpretación que aparecen en el contrato para delimitar o no la existencia de ese rechazo de cobertura y asimismo también el análisis de la cumplimentación de los cuestionarios previos a la contratación, tal y como lo hablamos en el seguro de vida para delimitar o no tales conceptos. El segundo motivo de reclamación, que representa un 14%, es la disconformidad del asegurado con el importe de la indemnización recibida. Posteriormente, respecto al ramo de enfermedad y asistencia sanitaria, el principal motivo de reclamación se volvería a repetir, sería el reúse del siniestro y ello representaría un 61% del total. Y para ese reúse del siniestro analizamos principalmente o versa principalmente sobre los cuestionarios de salud y el tratamiento con determinadas técnicas. De hecho, hay un criterio por parte de la Dirección General de Seguro donde se establece que las entidades aseguradoras, cuando argumentan para el reúse del siniestro que la actuación se realice derivada de este ramo, se realice con técnicas que no corresponden con las utilizadas en la seguridad social, nosotros pedimos primero que nos justifiquen y que motiven tal situación y que en todo caso nos justifiquen cuál sería el coste que le correspondería derivada de un tratamiento derivado de la correspondiente o análogo a la seguridad social. Y una vez ya hablado sobre el reúse del siniestro, el segundo motivo de reclamación sería sobre la subida de primas, que representa un 14% del total. Aquí lo que analizamos es si la actuación de esa subida de primas se ha ajustado o no a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Contrato de Seguro. El artículo 22 regula principalmente la oposición a la prórroga y regula también la modificación y establece una necesidad de que esa oposición o modificación se realice en un plazo de 2 meses para caso de que sea el asegurador el que realice esa solicitud. Y luego también podemos llegar a analizar, o de hecho entramos a analizar,
una justificación de cuáles son los incrementos o cuáles son los parámetros que se han tenido en cuenta para el incremento de esa prima. Luego hablamos sobre, el siguiente ramo sobre el que vamos a hablar es el de asistencia. También el principal motivo de reclamación es sobre el rechazo del siniestro por parte de la entidad aseguradora, que representa un 57% del total. Y aquí analizamos la póliza principalmente en supuestos como pérdida de enlaces o pérdida de equipaje. Porque cuando hablamos de asistencia, principalmente el tipo de informes que resolvemos desde el servicio son asistencia en viaje. Y esa asistencia en viaje lo que analizamos, siguiendo el artículo 1 de la Ley de Contrato de Seguro, es cómo está delimitada la póliza, la interpretación de los conceptos de pérdida de equipaje, con los supuestos de hecho que acaecen en cada una de las reclamaciones que nos llegan. En relación con el ramo de decesos, el principal motivo de reclamación a lo largo del año 2019 fue el aumento de la prima, que representó también un 34%. Y aquí, al igual que lo que hablábamos para enfermedad y asistencia sanitaria, se produciría también el análisis del artículo 22 de la Ley de Contrato de Seguro. Y aquí hablaríamos también de la necesidad de la información previa que aparece recogida en el artículo 125 del Reglamento de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Dentro de esta información previa que regula el artículo 125, cabe destacar el apartado D, que habla sobre la necesidad de que haya un cuadro evolutivo de las primas comerciales hasta que el asegurado alcance la edad de 90 años, elaborado con una serie de especificaciones como puede ser la evolución de los capitales asegurados y la evolución previsible de las primas comerciales anuales a partir de la edad que tenga el asegurado en el momento de la contratación. Entonces, en este caso en concreto, el seguro de decesos, analizamos también esa información previa conforme al artículo 125. En relación con el ramo de automóviles, por un lado, el principal motivo de reclamación lo tenemos en la diferente valoración de los daños por las partes, que representan un 35% del total, y en particular analizamos el concepto de valor venal y el impacto que eso puede tener en el importe de la indemnización. Aquí habría que valorar las diferentes coberturas, si nos encontramos ante una cobertura de daños propios o si la condición del reclamante tiene la condición de perjudicado, porque eso hace que desde un punto de vista interpretativo a la hora de resolver la reclamación se valore de manera diferente. En todo caso, si hablamos de daños propios, el concepto de valor venal, entendido como valor en venta en el momento anterior del siniestro, es considerado por la jurisprudencia del Supremo como una cláusula limitativa y que tendría que estar sometida a los requisitos reconocidos en el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro. El otro principal motivo de reclamación lo encontramos todo lo relacionado con los convenios y las ofertas motivadas. En el caso de que se produzca un accidente de circulación y cuando se den una serie de requisitos muy específicos, el accidente de circulación se puede tramitar o la tramitación se puede llevar a cabo a través de los convenios FIDAS-FIDE que se llevan a cabo entre las entidades aseguradoras. En ese caso nosotros entraríamos a analizar el artículo 17 del reglamento para que la entidad que realice esa tramitación, que suele coincidir con la del perjudicado, indique la tramitación que se realiza en nombre y por cuenta de la entidad aseguradora y que la oferta o respuesta motivada la va a realizar en su nombre. En el caso de que no estemos hablando por convenio, sino que analicemos una oferta o una respuesta motivada, estaríamos dirigiéndonos a la entidad del responsable directamente y entraríamos a valorar el artículo 7 del texto refundido de la Ley de Seguros y Circulación de Vehículos a Motor, que tiene como por objeto establecer una documentación que la entidad aseguradora del presunto responsable o del contrario debe de informar al perjudicado a efectos de considerar como
acaecido o no el siniestro y, por lo tanto, el importe de la indemnización, la justificación de los motivos de esa indemnización o la justificación del rechazo de esa indemnización o esa cobertura del siniestro. En relación con el ramo de incendios y otros daños a los bienes, nos moveríamos en dos principales motivos de reclamación. En primer lugar, el reuso del siniestro por una discrepancia sobre el origen, que representaría un 47%, y que lo podemos subdividir entre otros supuestos: la falta de mantenimiento, el defecto de construcción o los supuestos de una ocurrencia anterior a la suscripción de la póliza. Y por otro lado, la disconformidad con el importe ofrecido, que representaría un 40%, y que ahí analizaríamos la tramitación, analizaríamos el artículo 18 a efectos de si se ha justificado el pago del importe mínimo en el plazo de 40 días o no, que establece ese artículo, la posibilidad en su caso de intereses de mora conforme al artículo 20 y demás. Y luego, por último, tendría el ramo de responsabilidad civil, donde realmente el principal motivo de reclamación, que representa más de la mitad de las reclamaciones de este ramo, es un rechazo del siniestro y principalmente motivado en la discrepancia sobre cómo ha ocurrido ese siniestro. Entonces aquí hablaríamos del artículo 1, de cómo aparece regulado esas coberturas de responsabilidad civil, y en su caso podríamos someter la situación a una necesidad de prueba en aquellos supuestos en los que consideremos que sea necesario una prueba y, por lo tanto, el sometimiento de la competencia al órgano judicial correspondiente. Me queda un ramo, el ramo de seguro de defensa jurídica. Aquí el 59% lo representa también el reuso del siniestro por una diferente interpretación de la póliza. Y aquí en particular señalar dos cuestiones del seguro de defensa jurídica. Hay numerosas reclamaciones sobre la discrepancia de los honorarios de abogados y procuradores, donde aquí no tenemos competencia para cuantificar esos importes y los sometemos al órgano colegiado del colegio profesional correspondiente. Y la existencia también de una cláusula limitativa. Se suele establecer en las pólizas unas cláusulas en las que se condiciona el reembolso de los gastos derivados de la defensa jurídica a aquellos supuestos en los que el reclamante asegurado inicie una resolución judicial y condicionando, por tanto, ese reembolso a que esa resolución judicial sea favorable a sus intereses. Por lo tanto, esta cláusula consideraríamos o es considerada por la jurisprudencia del Supremo como limitativa y, por lo tanto, sujeta a los requisitos del artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro. Y, por último, queríamos hablar también sobre las reclamaciones por COVID. Un poco de manera representativa, las reclamaciones que nos han llegado, en primer lugar, la principal forma de reclamación son aquellas derivadas de una solicitud de devolución de primas. Aquí, básicamente, estamos aplicando el artículo 13 de la Ley de Contrato de Seguro, donde habla que el tomador tiene la facultad de poner en conocimiento aquellas circunstancias que disminuyan el riesgo y que sean de aquella naturaleza que el seguro se hubiera contratado en condiciones más favorables, y en todo caso será al finalizar el periodo en curso, es decir, en la prima de renovación, cuando se puede reducir el importe de la prima futura. Y en caso de que, teniendo derecho el tomador de esa reducción, no lo llevara a cabo, se producirá la resolución del contrato y la devolución de la diferencia entre la prima satisfecha y la que le hubiera correspondido pagar. No obstante, aquí, en relación con la prima de renovación, nosotros estamos solicitando la necesidad de ir al caso concreto. Es decir, que sea la entidad la que acredite o no, conforme a su distribución estadística e histórica, la disminución del riesgo y, por lo tanto, la existencia de que haya siniestros cubiertos durante ese periodo de tiempo, que el colectivo de asegurados aparezca o no dentro del histórico de siniestralidad recogido conforme a los modelos estadísticos, y es necesario, por tanto, que el cálculo de ese importe se realice de manera individualizada por cada entidad aseguradora. De hecho, hay algunas entidades
que se han acogido a bonos, donde se produce una devolución en función de la siniestralidad, o entidades en las que se ha decidido ampliar el plazo de 2 meses de la duración del seguro de renovación. Pero en ningún caso el artículo 13 habla sobre la devolución de la prima en curso, sino que estaríamos hablando sobre las consecuencias que puede tener esa disminución del riesgo que habría que concretar y delimitar en la prima de renovación. Y luego también tenemos reclamaciones sobre los seguros de viaje. En relación con los seguros de viaje estaríamos hablando de 2 coberturas. La cobertura de anulación de viaje y la cobertura de asistencia en viaje. En relación con la cobertura de anulación de viaje, consideramos que en el momento en el que se contrata el seguro existe la posibilidad de anulación, pero todas las coberturas relativas a la asistencia en viaje aparecen o se inician o hay una condición suspensiva a que el viaje se inicie. Por lo tanto, en aquellos supuestos en los que el viaje no se inicie, todas aquellas coberturas relativas a esta asistencia en viaje no se activarían, digámoslo así. Y ante esa inoperatividad de esas coberturas, estamos proponiendo en nuestros informes, o resolviendo a través de nuestros informes, la necesidad de no aplicación de la indivisibilidad de la prima, que aparece recogida en el artículo 94 de nuestra ley de regulación, de ordenación del sector, sino que realmente aquí estaríamos alejándonos de ese principio de indivisibilidad y estaríamos aplicando una necesidad de devolución al tomador de las primas relativas a esa cobertura que no se ha activado porque el viaje no se habría iniciado. Entonces, ya con esto me he querido ajustar en tiempo y en forma a la información que me habían solicitado en la presentación. Así con esto ya daríamos por terminada la presentación y de esta manera daríamos paso, salvo que haya alguna pregunta de por medio, a Francisco para que hable como presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Santa Cruz de Tenerife la importancia de nuestro sector en el día a día. Muy bien, gracias Ángel. De momento no tenemos ninguna pregunta, así que le vamos a dar paso directamente a Francisco. Vale. Buenos días a todos, muchísimas gracias. Concretamente creo que pues el compañero lo ha explicado perfectamente, no solamente en datos, en números, de la eficiencia concretamente del canal a la hora de reclamaciones, que vemos claramente de que no hay tal indefensión por parte del asegurado. A mí me gustaría concretamente iniciar concretamente la presentación con un pequeño vídeo, ¿de acuerdo?, del colegio, simplemente para ponernos en situación de la importancia de estar bien asegurado. Si me lo permiten, vamos a ver, un segundo nada más. A ver. Bien, a ver, perfecto, vamos a ver, cancelar, vuelvo a compartir un segundo mi película, vale. Espero que lo puedan ver y disfruten, es muy breve el vídeo y ahora empezamos concretamente con la ponencia. Si te rompes un hueso, puedes intentar curarte tú solo con vídeos de internet o puedes ir al especialista, que es el traumatólogo. Creo que preferirás ir al especialista. Con el mundo de los seguros, es lo mismo. Es lo mismo. Hay muchas maneras de buscar un seguro. Escribe seguro de coche en tu buscador de internet habitual y aparecerán 7.480.000 resultados. Y si escribes tipo de seguro de casa, tendrás 699 millones. Has de escoger bien. Has de escoger bien, porque imagina que tienes un hueso roto y tu médico solo te atiende por teléfono. O te dice que solo te cura la mitad del hueso porque la cláusula que lo cubre no la tiene contratada. Esto no te gustaría. Eso no te gustaría. Con los seguros es lo mismo. Es lo mismo. Imagina ahora que tu médico, en la misma consulta, vende teléfonos móviles, lavadoras, coches, televisiones, viajes y gas y electricidad. Probablemente preferirás que el médico sea un especialista de verdad. Con el mundo de los seguros es lo mismo. Es lo mismo. Hay muchas maneras de contratar un seguro, pero que no te vuelvan loco. Pero que no te vuelvan loco. Confía en un mediador de seguros.
Un especialista a tu lado que no intenta venderte otras cosas sobre la marcha. Que te garantiza el mejor seguro para ti y para tu bolsillo, sin que te cueste más dinero. El mediador es un profesional de confianza. Es el único que conoce tus circunstancias y que te ofrecerá el seguro que cubra tus necesidades. El mediador siempre estará a tu lado para apoyarte y asesorarte cuando más lo necesites. ¿En quién vas a confiar tus seguros? Bueno, espero concretamente que hayan disfrutado concretamente del vídeo y un poco concretamente, pues, a ver, vamos a pasar a tratar un poco el tema de hoy, porque nosotros entendemos la importancia de estar bien asegurados, ¿no? Yo en este caso concretamente no tengo ninguna presentación preparada, quería un poco que, pues bueno, la presentación básicamente la quería realizar pues verbalmente y abierto concretamente a cualquier tipo de duda, consulta o que quieran intervenir, ¿no? Bueno, yo partiría diciendo que hay una cuestión que es constante en la vida. Lo único que es constante en la vida es el cambio, ¿no? Ojalá pudiésemos garantizar que todo se mantuviese de una forma estable, de manera inalterada, pero hay factores que nosotros no podemos controlar, que son el riesgo y la incertidumbre. Es el leitmotiv de nuestro sector, o sea, el riesgo y la incertidumbre, la materia prima. Si no hay riesgo e incertidumbre, pues no habría concretamente necesidad de asegurar, ¿no? A todos los efectos, un contrato de seguro, a grandes rasgos, no deja de ser un contrato con una aseguradora que a cambio del pago de una prima, esta compañía, a este ente nosotros le trasladamos el riesgo. Esta compañía se compromete a cubrir en los términos pactados de cantidades para poder compensar, pues principalmente económicamente los sucesos adversos que nos puedan acaecer. Al final lo que sucede es que el riesgo, como hemos comentado, lo trasladamos a la compañía a cambio del abono de una prima, ¿no? Cada día pues estamos expuestos a innumerables imprevistos, como pueden ser enfermedades, accidentes, la crisis sanitaria que hemos tenido, pues que estamos sufriendo todavía, desastres naturales, daños causados por terceros, entre otros, y cuando suceden estas contingencias, pues se ponen en riesgo nuestros patrimonios y en muchos casos nuestra vida y por ende, pues las consecuencias que tienen en nuestra familia, ¿no? Esto es aquí concretamente donde juega un papel muy importante en los seguros financieros que permiten anular o minorar el impacto de lo previsto, ¿no? De estos imprevistos. Para que un seguro sea eficaz, debemos tener en cuenta las siguientes características en especial. Yo siempre comento de que no hay término medio, o sea, salvo seguros obligatorios, como puedan ser los de circulación, quizá algún convenio, pero prácticamente casi ningún seguro es obligatorio. La gran mayoría son voluntarios y, por tanto, son recomendables. Y digo que no hay término medio porque la primera pregunta que nos debemos realizar es ¿para qué lo queremos? ¿Qué es lo que queremos trasladar a la compañía, ¿no? Y debemos analizar los siguientes elementos, pues qué alcance tiene su cobertura, qué cantidad cubre y qué duración, qué servicios e infraestructuras tiene la aseguradora, nivel de compromiso, responsabilidad y efectividad ante los siniestros y, por supuesto, profesionalidad del mediador colegiado. Insistimos concretamente de que, bueno, esto es un aval, una garantía para el usuario, para lo que es el asegurado final, ¿vale? Al margen de los medios que la ley ya prevé, ¿no?, de reclamación. Partimos de la base que, pues lo que hemos comentado, que no hay tales seguros obligatorios y, bueno, pues esto, como hemos comentado, que la idea concretamente es localizar, buscar exactamente el propósito de para qué queremos contratar ese seguro, ¿no? Los pocos concretamente que hay obligatorios, pues, como hemos comentado, aparte de autos, la ley hipotecaria concretamente contempla el de incendios y quizá, por ejemplo, también, como no puede ser de otra forma, el de responsabilidad civil profesional. Imagínense que ustedes se ponen en manos de cualquier profesional y concretamente pues no tuviese una garantía que pudiesen cubrir en el desempeño de su profesión, ¿no? Por todos estos motivos, nosotros siempre solemos sugerir de que pues siempre contacte con un mediador que esté colegiado, que él va concretamente a realizar pues un análisis de las posibles necesidades que tengamos y qué contratos se adaptan a nuestras necesidades, ¿no? Básicamente, hoy por hoy en el mercado existen soluciones para casi cualquier riesgo, ¿vale? Las más novedosas quizás, o las que suenan un poquito menos, puedan ser el tema de ciberriesgo, rotura de móviles, quizá, cómo no, las pólizas de
Die and Out, que es concretamente que están incardinadas, están orientadas para administradores o puestos de dirección de una empresa, para las posibles reclamaciones que puedan tener por parte de terceros, ¿no? Y bueno, nosotros, como decimos en el gremio, hay una frase muy sencilla que dice que es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, ¿no? Imaginemos por algún momento una sociedad sin seguros. No nos cabe la menor duda que las compañías aseguradoras propician la sociedad en un mundo incierto, en lo que no tenemos certeza de lo que va a suceder mañana, ¿no? Bien, y a grandes rasgos vamos a hablar de lo que es un mediador de seguros, porque a veces todavía en la sociedad pues cuesta un poco diferenciar concretamente los diferentes agentes que intervienen en la distribución, como actualmente define nuestra ley. Antiguamente mediación, actualmente distribución, ¿no?, de seguros. Bueno, pues a grandes rasgos podemos decir que el mediador de seguros es un profesional cualificado que colabora en la distribución de los seguros. Este es un profesional que tiene un alto grado de conocimiento en la materia y que está capacitado, a su vez como debidamente formado, de acuerdo a la legislación vigente. Esta exige una formación cualificada muy completa para poder atender las necesidades concretas que necesita cada asegurado. Y vamos a definir concretamente qué tipos de mediadores concretamente nos pueden dar el servicio a la hora de asesorarnos en la contratación de una póliza de seguro. Por un lado, como comentamos, hay distintos tipos de mediadores. Distinguimos lo que son los agentes de seguros exclusivos, que son aquellos pues que tanto personas físicas o jurídicas, distintas por supuesto de una entidad aseguradora o de sus empleados, que mediante la celebración de un contrato de agencia se comprometen frente a esta a realizar la actividad de distribución de seguros. Estos agentes dependen exclusivamente de una compañía, ¿vale? Son mediadores dependientes de la entidad aseguradora a la que representan. Tienen carácter de agente exclusivo ya que trabajen para esta única y exclusiva aseguradora. También concretamente la norma nos obliga a la hora de asesorar a un cliente decir en calidad de qué tipo de agente nos dirigimos al cliente. Si somos concretamente un agente, si somos concretamente un vinculado, por los siguientes modelos que vamos a seguir viendo, pero esto concretamente es un elemento imprescindible, ¿de acuerdo? Por supuesto, este tipo de agentes deben cumplir el requisito de honorabilidad comercial y profesional, tienen que estar inscritos en el Registro General de Mediadores de la Dirección General de Seguros, Fondos y Pensiones y la inscripción especificará la entidad aseguradora para la que el agente exclusivo realiza la actividad de distribución de seguros. Hay un punto de información única que lo pueden consultar en la página de la Dirección General de Seguros, en la que aparece concretamente si tiene alguna duda, pues pueden saber en calidad de qué tipo de agente es, a qué compañía concretamente refiere, o sea, todo tipo de datos que puedan ser necesarios a la hora de que ustedes tengan una información pues mucho más certera del profesional que le está atendiendo. Hay totalmente transparencia y disponibilidad de esta información, ¿no? Por otro lado, sin terminar con los anteriores, a este tipo de agentes se les exige un nivel de formación 2 o el antiguo conocido como Grupo B, ¿de acuerdo? También todos los agentes tienen la obligación de cumplir concretamente con una carga lectiva, o sea, unas horas de suficiencia ante la DGS de formación continua, ¿verdad? Por otro lado, también podemos hablar de los agentes de seguros vinculados. Este tipo de agentes, que pueden ser personas físicas o jurídicas, también celebran un contrato de agencia y realizan la distribución de seguros con distintas compañías, ¿vale? Siempre deben contar con una autorización previa de la primera compañía que realizó el contrato con ellas, ¿no? Siguen siendo mediadores dependientes de las entidades aseguradoras, se les exige también el requisito de honorabilidad comercial y profesional y, por supuesto, deben estar inscritos en este registro único publicado en la Dirección General del Seguro y Fondos y Pensiones. En este caso, se les exige un nivel de formación antes conocido como Grupo B. Antiguamente se exigía el nivel Grupo A, ¿vale?, para ser vinculado. Y después, por otro lado, están los mediadores externos, o generalmente conocidos como corredores. El corredor de seguros o correduría, si se trata de una persona jurídica, ofrece asesoramiento independiente, profesional, les exigen también lo que es el criterio de objetividad, ¿vale? Por eso pues debe ser un profesional que sea profesional imparcial y por supuesto no puede estar participado por ninguna aseguradora ni debe dejarse influir por los intereses de las distintas aseguradoras. Lo que se trata concretamente
de que el cliente final pues tenga esa imparcialidad y objetividad en los contratos. Deben estar obligados a analizar al menos 3 alternativas y presentarlas concretamente al cliente, y ahora ahí a realizar lo que nosotros denominamos el documento de análisis objetivo. Se garantiza una atención personalizada y amplia en gama de ofertas y productos. Las obligaciones, disculpen, pero esto es lo que tiene ser padre, ¿no? Las obligaciones y exigencias en las que las corredurías están sometidas son mayores que las de los agentes exclusivos vinculados y operadores de banca seguros. Estos factores se traducen en una serie de ventajas para el asegurado, como la garantía de objetividad, una gestión central de todos los trámites, entre otras. Por supuesto, deben estar inscritos en el Registro General de Mediadores y deben de contar un seguro de responsabilidad civil de al menos en torno a 2 millones de euros, así como la capacidad económica, ¿no? También deben de contar con un departamento de atención al cliente. Bien, las labores concretamente de un mediador de seguros son bastante amplias. Informan, asesoran y previamente sobre los productos que mejor se adaptan a las necesidades del asegurado, garantizando con ello que el consumidor debe de quedar perfectamente informado de todas y cada una de las garantías y coberturas que puede contratar. Su función va más allá del asesoramiento personalizado. Su asesoramiento previo va encaminado o orientado a orientar en la elección más adecuada y continúa a lo largo de la vigencia de la póliza, orientándole durante la vida del seguro de acuerdo a las circunstancias de la misma. El trato siempre es más individual y personalizado, aporta una cercanía y confianza clave en la gestión de un seguro, ofreciendo al consumidor seguridad que sin su intervención quedaría mermada, ¿no? Bien. En conclusión, ¿por qué nosotros sugerimos que es importante contratar una póliza con un mediador de seguros colegiado? La ventaja de contratar con un seguros con un mediador colegiado, entre otras, es que son profesionales cualificados que colaboran con entidades aseguradoras en la distribución de seguros. Por un lado, vamos a detallar los elementos más importantes. Garantía de profesionalidad. El mediador es un profesional que tiene un alto grado de conocimiento en la materia cualificada y muy completa, y esto le permite atender necesidades concretas que necesita cada asegurado, ¿no? Contratar un seguro con un mediador es una garantía de éxito, un mediador colegiado. También se produce un asesoramiento individual y personalizado. Generalmente el mediador suele conocer ciertos parámetros más subjetivos que, bueno, con lo que es la consulta con el asegurado, pues suelen concretamente salir a coacción. La función de un mediador es muy amplia, como has comentado, y asesora previamente sobre los productos que mejor se adapten a esas necesidades, garantizando pues que queden debidamente informados y que cada una de las garantías y coberturas que puede contratar. También, por otra parte, el mediador de seguros asiste permanente al cliente durante toda la vida, y no solamente en los trámites previos a la contratación, sino también en la gestión, reclamación, seguimiento, sobre todo partiendo de una cuestión clara, de que las pólizas generalmente son elementos vivos, van cambiando las circunstancias que pueden agravar o atenuar el riesgo, ¿vale? Y también nos ayuda en la tramitación de esos siniestros y agilizan por los trámites, aportan argumentos con respecto a la compañía e informan concretamente debidamente al cliente sobre los procedimientos. Los servicios de la mediación de seguros son sin coste adicional para el asegurado, ya que los ingresos pues, provienen de las compañías de seguros mediante unas comisiones, ¿de acuerdo? El mediador de seguros está obligado a tener cualificación profesional y dependiente del tipo de trabajo que realice, la ley prevé también un determinado grado de formación, como ya hemos descrito antes. Tienen que estar debidamente registrados en este fichero que hemos comentado. Y, por otro lado, me gustaría hablar un poco de la institución, de nuestra institución en Santa Cruz de Tenerife. Nosotros somos una corporación de derecho público que dependemos de un Consejo General de Mediadores de Seguros y que tenemos como promoción promover la defensa y representación de los agentes y corredores de seguros de toda España, ¿no? Somos el colegio de mediadores, por eso a veces mal conocido como corredores, y cosa que no es cierta. Aquí concretamente, pues, nuestros colegiados tanto pueden ser agentes exclusivos como mediadores externos o también llamados corredores, ¿de acuerdo? Bueno, el Consejo General que nos representa, estamos conformados por 52 colegios profesionales que están distribuidos por todo el territorio nacional. Entre las tareas, aparte de representar y titular la actividad profesional, está la de facilitar y promover la formación de todos sus miembros colegiados a través del Centro de Estudios CECA. Igualmente, prestamos servicios a todos los profesionales para facilitar su actividad en los diferentes ámbitos.
Nosotros conformamos, en total, pues agrupamos casi más de 10.000 profesionales a nivel nacional, cerca de ellos, pues cerca del 60% y el resto, 60% agentes y el resto son corredores. Nuestra labor, además, incluye servicios de comunicación, información, asesoría, asistencia, documentación, formación y plataformas para facilitar la adaptación de los profesionales y empresas de la realidad actual, ¿no? Por otro lado, nuestro Consejo Nacional es miembro de las principales organizaciones internacionales de profesionales de seguros, como son la BIPAR, COPAPROSE, WIFI, que intervienen activamente y intervenimos activamente en todas ellas con objeto de reconocer y participar en todas aquellas iniciativas que en el ámbito internacional, pues, que son relevantes para nuestra actividad, ¿no? Y bueno, nuestros objetivos principales, o por lo menos hemos intentado que el consumidor final pues conozca el valor que debe tener pues contratar un mediador colegiado, ¿no? Y lo único que deseamos es poner en valor esta profesión que aúna a tantos profesionales. Yo por mi parte quedo a disposición pues para poder resolver cualquier tipo de duda o consulta y nada, darles las gracias y espero que hayan pues disfrutado y hayamos podido concretamente serles útiles, ¿no? Que es el propósito principal. Muy bien, Francisco. Vamos a esperar. De momento no tenemos ninguna pregunta. Vamos a emplazar al público para que nos traslade sus cuestiones. No sé si te gustaría profundizar en algo más en algún apartado de la sesión. Sí, bueno, concretamente, vamos a ver, afortunadamente, yo un elemento que comento es que, vamos a ver, nuestra profesión tiene una orientación clara a lo que es la protección de las personas. Yo no me cabe ninguna duda en esto, ¿no? Y afortunadamente, y básicamente lo que trata concretamente la ponencia sobre la calidad, y vamos a ver, de alguna manera, una de las ventajas que tienen es que los clientes los asegurados no están en indefensión, ya que concretamente al ser una actividad que tiene tanto interés y tanta intervención por parte estatal, y hemos visto por la ponencia anterior que ha comentado el compañero que, a ver, esas reclamaciones prosperan y que realmente son útiles, o sea, hay una protección total del asegurado, ¿no? Yo lo que concretamente trato de ver es que de alguna forma, o sea, no hay término medio, o sea, los contratos de seguro son muy eficaces cuando se sabe concretamente cuál es el propósito del riesgo que queremos trasladar, pero es importante concretamente a la hora de interpretar, y como vimos en el vídeo anterior, o sea, todo el mundo pues, puede leer un contrato de seguro, la cuestión es saber interpretarlo y de alguna forma adaptarlo a las necesidades reales del cliente. Como vimos en el vídeo anterior, a nadie se le ocurre hacerse una autodiagnosis mecánica de salud o etcétera. Todos tendemos a recurrir a profesionales que de alguna forma pues, nos den su criterio en base a fundamentos técnicos y nos puedan concretamente orientar. Entonces, ese es el motivo principal porque nosotros recomendamos que a la hora miren elementos tan importantes como pueda ser su patrimonio, incluso las contingencias que puedan sufrir a nivel personal, que se pongan en manos de un mediador colegiado. Eso es concretamente en lo que yo quiero profundizar y que exijan y que concretamente pues puedan directamente, el colegio está a disposición de cualquier consumidor o cliente y que consulte concretamente pues, el número de colegiado que tiene, si está inscrito. Tiene también el elemento de la DGS, ¿no? Pero de alguna forma pues, procuramos dar mayores garantías si cabe, ¿no? Es concretamente el propósito. Yo por mi parte, pues lo mismo, o sea, abierto. Ustedes saben que en Tenerife estamos en Betacur Afonso, que es concretamente nuestro domicilio social, y bueno, también que animarles a que nos sigan en las redes sociales y nos puedan seguir concretamente en la página web del colegio, y abierto concretamente a poder resolver cualquier duda o consulta que ustedes puedan tener, ¿no? Muy bien, estamos esperando a que nos lleguen preguntas. Tenemos hoy una audiencia silenciosa. Mientras les voy a emplazar al público a que si quieren hablar tanto con Francisco como con Ángel al final de la sesión, vamos a habilitar una pequeña sala de videoconferencia para que puedan conversar con ellos de una forma un poquito más distendida. No se va ni a grabar ni a emitir, con lo cual es una
una charla más privada, más distendida. Ángel, no sé si sigues por ahí, no sé si quieres comentarnos alguna cosa más de cara después de la ponencia de Francisco, si quieres añadir alguna cosa más mientras esperamos alguna pregunta. Bueno, reforzar un poco la labor, ¿no?, que hacen los intermediarios y la importancia a la hora de contratar y suscribir pólizas, toda la información y la empatía que yo creo que necesita cualquier mediador para poder conocer cuáles son las necesidades reales del cliente o del cliente asegurado y ajustar esa información contractual y precontractual a realmente esa necesidad, porque creemos que en la medida en que ese binomio pueda funcionar perfectamente, luego todo lo que viene después se va a funcionar en el mismo sentido. Así que nada, sería un poco la forma de concluir por mi parte. Muy bien, fenomenal. Muchas gracias, Ángel. No sé, ¿querías intervenir ahora, Luis? Sí, Ángel, una de las cuestiones que plantean algunas de las personas que se han suscrito, sobre todo del perfil de técnicos de consumo, es la valoración que puedas hacer sobre la suscripción obligatoria de seguros de amortización vinculados a las hipotecas. ¿Hasta qué punto son obligatorios? ¿Hasta qué punto te pueden obligar? Si hay libertad de elección de seguros. ¿Qué opinión tienes con respecto a este tema? Que son varias cuestiones que planteaban los asistentes. Vale. En principio, el tema de la suscripción obligatoria, desde un punto de vista normativo, no existe o no se reconoce una obligación expresa de realizar este tipo de seguros vinculados a la contratación de una hipoteca. Lo que sí es cierto es que en la escritura hipotecaria se suele establecer una vinculación a este tipo de seguros y la principal consecuencia es que se permite al usuario o al cliente tener una bonificación o unas condiciones mejores que no. Entonces, realmente sería muy importante que la persona que pudiera contratar esto tuviera en cuenta, en primer lugar, eso, la necesidad de vinculación, no de obligación. Te vincula a unas condiciones, pero no existe la obligación de contratar expresamente esto desde un punto de vista normativo. Y realmente sería, bueno, me quedo ahí. Yo creo que me quedo ahí principalmente para contestar de manera directa a la pregunta. No sé si Francisco tiene una opinión sobre este tema. Suscribo totalmente lo que dice el compañero. Vamos a ver, no hay concretamente obligación, puede estar sujeto a una vinculación, a unas condiciones pues quizás mejores de cara concretamente a las condiciones hipotecarias que tengan. Lo que sí es obligatorio, y eso sí lo sabemos, es el seguro de incendios. Después de todo, cuando se hipoteca un bien, es una especie como si fuera pignoración. Imagínense que la vivienda concretamente en sí sufre un incendio, no tendríamos concretamente garantías de que la entidad, en este caso el hipotecante, en este caso la entidad financiera, de recobrar ese crédito. Pero yo vuelvo a comentar lo siguiente, o sea, a la hora concretamente de suscribir, a la hora de comprar una vivienda, ustedes estimen de que compran dos tipos de productos. Por un lado, compran el inmueble en sí y compran también concretamente un crédito financiero con una serie de obligaciones. Yo recomiendo siempre consultar con un profesional, ustedes tomarle el criterio y ustedes después decidir. En materia de seguros concretamente, como bien ha dicho el compañero, no es obligatorio, ¿vale? Puede tener una cierta vinculación, pero posiblemente puedan atender a seguros que resuelvan mejor sus necesidades y quizás estén bastante más optimizados en precio, ¿no? Yo por eso siempre recomiendo consultar con un mediador colegiado y que haga un análisis de las circunstancias y le aporte soluciones al cliente final. Sí. Sergio, no sé si hay más preguntas, si no, planteo yo otra cuestión que también reflejaban los usuarios que les interesaba que abordaran en la sesión de hoy, que es con el tema del COVID y las restricciones a la movilidad, si los clientes consumidores tienen derecho a la reducción de la cuota en el seguro de los automóviles. ¿Es para los dos? ¿Para mí? En principio para Ángel. Vale. No sé si te han llegado reclamaciones en este sentido. Sí, realmente nos han llegado bastantes solicitudes de devolución. Nosotros aquí, como hablaba la ponencia, hablábamos del artículo 13. El artículo 13 hace referencia
no tanto una devolución, sino una necesidad de valoración del riesgo y una posible reducción en la prima de renovación. Entonces, conforme a ese artículo, lo que estamos analizando principalmente son las primas de renovación, cómo las entidades aseguradoras están valorando ese riesgo para que de una manera muy detallada pueda dar esa información al asegurado, a efectos de que en esa prima de renovación proceda, en su caso, la reducción proporcional de la prima, en función de esa posible reducción del riesgo. Entonces, desde un punto de vista normativo, el criterio desde el Servicio de Reclamaciones es ese. No obstante, hay determinadas entidades que se han acogido a bonos, como que sería un bono de devolver una parte de la prima, o a otras entidades aseguradoras lo que han hecho es alargar el periodo de duración del año siguiente y en vez de 12 meses lo han pasado a 14 meses. También condicionado a la situación de riesgo concreto individualizado de cada asegurado, que es nosotros en los que nos estamos basando para analizar los supuestos de renovación de primas. Muy bien, pues en principio no nos llegan más preguntas por el chat. Luis, no sé si quieres añadir algo más o abrimos ya la sala de videocafé para conectarnos con los asistentes que así lo deseen. Nada, por nuestra parte, por parte del Observatorio de la Calidad, darle las gracias a los dos, tanto a Ángel como a Francisco, por su disponibilidad, su colaboración. Y bueno, nos vemos ahora en el chat en un momentito y animar también a los asistentes a que se conecten con nosotros en ese café virtual para ver si plantean alguna otra cuestión a los ponentes. Muchas gracias y buenos días. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.